alabar al único de quien se trata todo este hermoso tiempo, con tus palmas. Así. Y dile con nosotros. Puedo ver con claridad la razón de mi canción. Es Cristo. En el centro de mi ser vive el que resucitó. Es Cristo. Dile a él fuerte. Como tú no hay nadie, tu amor es grande y tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Tus pies, vamos a la banda juntos. Con tus palmas dile a Jesús. Yo nací para alabar y gritar que no hay nadie más que Cristo. Como tú no hay nadie, tu amor es grande y tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Levanta tus palmas y tu alabanza, que de quien se trata este tiempo especial, nuestra vida. Solo a ti, Señor, alabamos y declaramos. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Eres el principio, eres el fin,
Jesús, hoy celebramos tu grandeza. Hoy gracias porque podemos declarar que este tiempo se trata de ti. Señor, podemos levantar nuestra alabanza y nuestras voces con música y agradecerte, Jesús, y declarar que en ti, solo en ti, estamos verdaderamente vivos. Fuera de ti no hay nada bueno. Y te damos gracias porque por tu misericordia nuestros ojos han sido abiertos y hoy una vez más podemos declarar y decir que no estamos solos, que somos tuyos. Dile gracias, Señor, porque hoy mi vida te pertenece, mis problemas, mis luchas, mis enfermedades, mis cargas. No hay nada, Señor, que no te sea conocido en mi vida. Por eso deposito toda ansiedad, todo temor, toda angustia, toda carga en tu presencia. Recibe nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestra canción en esta hermosa mañana, Señor, donde declaramos que tú eres ese Dios de imposibles, Dios soberano, Dios, Señor, que obra y hace mucho más allá de lo que pueda imaginar. Te adoramos a ti, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dile, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Dile a Jesús.
adoramos y te damos gracias, porque tú eres quien nos sostiene, porque no pasa absolutamente nada sin que primero nos sea contemplado y observado por ti, Señor. Eres soberano. Nadie hay como tú, Jesús. En ti, solo en ti descansa nuestra alma. En ti hallamos fortaleza, Señor. Por eso hoy abrazamos tu palabra que declara que este lugar es casa de oración. Y te animo, amada iglesia, que puedas abrir tus labios y que en esta hermosa mañana todo lo que pueda cargarte, todo lo que pueda angustiarte, todo lo que pueda llenar de temor o de ansiedad tu vida, lo puedas depositar delante de Él. Nuestra vida, dice la palabra, es una vida de fe y necesitamos creer en Él. Es necesario creer que Él existe al acercarnos a su presencia, dice su palabra. Por eso, Señor, hoy nos acercamos a tu presencia y ponemos todo delante de ti. Confiamos en tu soberanía. Confiamos en que tú no llegas tarde, llegas a tiempo, con todo lo necesario para seguir. Señor, yo te pido que derrames de tu bendición en el nombre de Jesús sobre esta hermosa iglesia, sobre cada familia, cada hogar aquí representado. Que inclines tu oído a cada oración, a cada clamor, a cada necesidad, a cada petición en esta mañana. Que la culpa sea removida, que la acusación sea hecha a un lado, Señor, y queremos recibir tu paz, tu gozo, que es nuestra fuerza, y queremos bendecir tu nombre, honrarte, Señor, en tu casa una vez más. Bendice los diezmos, las ofrendas, bendice los hogares aquí representados, bendice, levanta, fortalece al corazón afligido, el corazón que confía, el corazón que por sobre todas las cosas quiere agradarte, Señor. Y que puedas hallarnos fieles como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien tu palabra de verdad en toda circunstancia, y que hoy no sea la excepción. Bendice, Señor, tu casa, bendice tu iglesia, y te damos a ti con acción de gracias, porque un día estábamos muertos, pero tú nos diste vida, y un día estábamos perdidos y hoy somos hallados. Y en ti, y solo en ti, hoy tenemos vida abundante y una vida eterna. En el nombre de Jesús te amamos, Señor, y te damos a ti. Amén y amén. Puede darle, Señor, iglesia. Gracias, Señor. Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué bueno poder estar compartiendo este mensaje en este día tan especial que es el Día del Señor. Y yo quiero en esta mañana, dadas las circunstancias por las que estamos volviendo a pasar, compartir una palabra que Dios puso en mi corazón en estos días, cuando todo hacía pensar de que volveríamos otra vez a tener que encerrarnos en las casas y restringir un poco la salida, la libertad que habíamos tenido hasta ese tiempo. Y aunque hoy no podemos reunirnos en la casa del Señor,
estamos reunidos a través de las redes y quiera el Señor ahora en nuestro corazón hablarnos y hacer de este mensaje algo totalmente vivencial donde podamos aplicarlo a nuestras vidas. Y quiero compartir, dada esta circunstancia, una palabra que le puse como título, persevera y triunfarás. Una frase popular, ¿cierto? Bastante escuchada. Y quiero compartir como a partir de este mensaje, de este versículo, Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, y dice lo siguiente: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este día y gracias, Señor, por permitirnos compartir este mensaje. Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas ánimo, que nos des la fuerza para seguir avanzando y para entender, Señor, de que nada escapa de tu voluntad, que tú tienes el control de todo lo que sucede y que pondrás nuestras vidas, Señor, sobre la roca, afirmándonos sobre tu palabra, sobre ti, Señor, que es Cristo Jesús, tu palabra hecha humana, hecha verdad, hecha hombre. Te pido que sobre ese fundamento, Señor, podamos apoyarnos como iglesia, podamos, Señor, edificar nuestras vidas y entender, Señor, de que nada, ni nadie, Señor, supera, Señor, lo que tú has establecido. Por eso te pido que nos hables al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En todos los tiempos, los seres humanos hemos tenido que enfrentar problemas y dificultades. Y si nos ponemos a pensar, llegamos a la conclusión de que en eso consiste la vida. El paso de cada uno de nosotros por este mundo nos llevará a tener que enfrentar en algún momento dificultades y vivir situaciones que o nos fortalecen para llevarnos a nuestro destino o nos hacen abandonar. Digo esto porque es mucha la gente que abandona o cae en el momento de luchar. Todo lo que hemos estado viviendo a través del año que pasó y de este año que comienza nos ha dejado una marca y una muestra de que mucha gente ha decidido abandonar el camino de la verdad, dejando de ser algo preponderante o algo prioritario en su vida. Porque cuando al venir esos momentos de dificultad, si no existe el ánimo o la disposición para poder enfrentarlos, y si no se tiene la fuerza espiritual que nos anime a seguir, quedaremos atados a la dificultad y nos vamos a detener. Entonces se posterga el porvenir o se abandona la labor de un llamado porque otra vez volvió a atacar algo tan fuerte como es la decepción. Hay mucha gente que un día empezó a buscar a Dios con entusiasmo, que se involucró con pasión, pero las dificultades inesperadas mataron el llamado. Y hoy caminan por la vida con un concepto distorsionado por fuera del llamado que Dios les hizo o que un día ellos dijeron que Dios les había hecho o sintieron tener. La palabra de Dios dice que los dones, el llamado y los dones son irrevocables, pero realmente es posible que las dificultades demuestren si hay un llamado en nuestra vida. Y es necesario que sucedan cosas y dificultades porque en realidad deberíamos ser los primeros en saber si Dios nos llama. Dios llama siempre a todos y Dios está llamando a través de su Hijo. Pero vivir conforme al llamado es en donde está el desafío. Hay personas que por tener las expectativas equivocadas de lo que es la vida cristiana se convirtieron en víctimas de la desconfianza y entonces no están dispuestas a volver a creer en sus vidas. Las desdichadas experiencias, las malas relaciones, la elección de la persona equivocada, quizá para compartir sus expectativas de vida, para formar una familia, han hecho de muchos creyentes que el amor por Cristo haya pasado a un plano inferior.
se fue mermando el entusiasmo, se fueron diluyendo esas emociones tan fuertes que hubo al principio, y entonces se terminó apagando la pasión por el que vino a salvarnos. Quizá porque le han enseñado que Cristo es un medio para alcanzar la felicidad y creyeron que el Evangelio es un estado de felicidad permanente, sin adversidades y sin dificultades. Entonces se decepcionan con el Señor porque la vida no funciona de esa manera, porque quizás se decepcionaron con los hermanos o con la iglesia, porque la realidad, como dije recién, no es como se la pintaron quizás desde algún púlpito. Si no aprendo que Cristo debe ser el motivo de mi felicidad y no el medio para ser feliz, estaré en problemas en mi vida, porque voy a entrar en una crisis de identidad cada vez que deba enfrentar una realidad negativa, y entonces me voy a cuestionar si vale la pena seguir. Esa es la realidad de muchas personas. Pablo dijo a los colosenses que en Él estamos completos, que si estamos en Él lo tenemos todo. También dice que ninguna dificultad jamás podrá hacer que Cristo nos deje de amar. En Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, su amor está intacto. Dios no se equivoca y Él sabe para qué te llamó. Pero si vos estás enojado con Dios por las cosas malas que suceden, no es que Dios te ha abandonado. Y se te hará imposible darte cuenta para qué Dios te llamó en la vida si no te atreves a enfrentar las dificultades, porque es ahí donde se manifiesta el Señor. Nunca te olvides que Dios no está enojado contigo. Su amor siempre está vigente porque su amor es eterno. Pero vas a tener que entender que las presiones por las que puedas estar pasando son las que van a moldear en ti un carácter y van a templar tu vida. Y eso no significa que Dios dejó de amarte o se alejó de ti. Es más, Él permite que vivas esas cosas para que te acerques más a Él y veas que Él vela por ti. La Biblia nos enseña que hombres y mujeres a través de la historia tuvieron que enfrentar dificultades enormes, pero que no se entregaron. Se repusieron del desaliento, se levantaron con una fuerza mayor que los animó a seguir, convirtiendo esas dificultades en grandes oportunidades para glorificar a Dios y ver que Él siempre estuvo ahí. Aquellas personas que vivan bajo la convicción de no abandonarle, siempre van a ver al final su fidelidad y su gloria. Mira, Job permanece en la fe en medio de la tremenda dificultad que fue su vida. Y al final de la prueba, cuando todos lo criticaban y todo parecía derrumbarse, Dios se manifiesta y hoy todo el universo tiene como inspiración la vida de Job y sus palabras. Job capítulo 42, versículos 10 al 12 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job entendió cuando se encontró cara a cara con el Señor y pudo ver su realidad. Y Dios entonces le devolvió el propósito y todo lo que tenía él antes multiplicado. Pero no te estoy dando este mensaje como para que tú te enfoques en las cosas materiales que Dios te puede dar, sino para que podamos comprender de que es Dios mismo que permite las dificultades para que nosotros podamos crecer en Él y conocerle a Él y habitar seguros en Él. Si miramos las Escrituras, podemos ver cuánta gente fue atrapada por circunstancias y cuando salió al otro lado encontró su verdadero destino.
En el libro de Génesis vemos cómo la vida de un adolescente es golpeada por la perversidad de sus medio hermanos cuando obedeciendo al pedido de su papá va al campo a ver cómo estaban y estos lo tiran por envidia a un pozo y después lo venden como un esclavo. Lo hacen pasar por muerto ante su padre y José en un momento inesperado de su vida es despojado de todo y es llevado como esclavo a una tierra extraña que se tiene que reponer ante situaciones muy difíciles. Mira, a José le pasó de todo a partir de su adolescencia, pero no se entregó. Pasó por una crisis que dejaría sin aliento y sin ganas de vivir a cualquiera, pero se repuso, se levanta y sale adelante. José fue vendido como esclavo a un militar influyente de Egipto llamado Potifar y fue a la cárcel por la mentira de su inmoral esposa que al no poder convencer a José de caer en adulterio, lo denuncia con mentiras de acoso sexual. Pero cuando José sale de la cárcel, después de revelar unos sueños de parte de Dios que había tenido el faraón, es promocionado como funcionario en Egipto, siendo la persona con más autoridad después del faraón. La historia es apasionante. Ahora, ¿dónde estaba la victoria y la promoción de José? La clave estaba en sus convicciones. Para José, vivir en santidad fue su forma de vida por encima de todo, porque supo que en su vida había un llamado de Dios y había un propósito de Dios. Entonces se dedicó a honrar al Señor, decidiendo vivir conforme a ese llamado. Por más injusta o difícil que haya sido la circunstancia por donde tuvo que pasar, José vivió honrando y dando honor a su llamado, buscando ser esa clase de persona que da honor al Dios que dice creer. Aún al pasar por las dificultades más injustas de la vida, José nunca abandonó su linaje, porque vivió conforme a su llamado. Y cuando tú decides vivir conforme al llamado que Dios te hace a través de Jesucristo, eso será lo que te hará vivir por encima de las circunstancias. Porque la clave está en decidir cómo voy a vivirlo. Las adversidades nunca alteraron las convicciones de José, porque se dedicó a mirar la vida desde las promesas que Dios le había dado para llevarlo a su destino. Dios le había dado un sueño a José años antes y lo contó a sus hermanos, pero fue una clase de sueño que produjo rechazo en la vida de su familia, porque ellos, los mismos hermanos, le aborrecían por envidia, porque tenían celos de José, porque su padre lo prefería y ellos entonces lo rechazaban, pero lo rechazaron aún más cuando José tuvo un sueño que para ellos era un sueño de grandeza. Y se burlaban cada vez que José aparecía, y ahí viene el soñador, como una expresión de burla sobre su hermano. En Génesis capítulo 37, versículos de 4 al 8, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Sabes? Muchas veces los sueños que Dios nos pone en la vida son los que nos llevarán a dificultades, a circunstancias difíciles. Y en lugar de ver bendiciones y aprobación en la gente, parece que solo vamos a ver rechazos y dificultades. Pero Dios permite que sucedan estas cosas para formar en ti un carácter de guerrero, un carácter de guerrera y que puedas levantarte hacia tu destino. El odio de sus hermanos, mira, fue la herramienta que Dios usó para que José alcanzara su destino. Génesis 37, 26 y 27 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y lo encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes,
Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Siempre la adversidad, enfrentándola con la actitud correcta, puede convertirse en una gran oportunidad cuando decidimos vivir conforme al llamado que Dios nos hizo. José nos entregó, siguió adelante con sus convicciones a pesar de todos los problemas y los conflictos que debió enfrentar en su vida. Y su sueño, con el paso del tiempo, fue lo que salvó del hambre no solo su vida y no solo la de su familia, sino a la de toda su nación cuando vino una hambruna tan grande que todos los pueblos recurrían a Egipto para buscar un poco de comida. En Génesis 50, versículos del 15 al 20, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Cuando pasó el tiempo y llega esa hambruna tan grande sobre la tierra, José ya había sido promovido por el faraón y pasó de ser un esclavo y pasó de ser una persona que tuvo que ir a la cárcel injustamente a ser la segunda autoridad de la potencia más grande que había en ese tiempo sobre la tierra. Y gracias a la revelación que Dios le daba a José, él pudo interpretar los sueños de Faraón y fue puesto en los altos estrados de ese gobierno. Y fue José quien fue el administrador para poder alimentar no solo a su pueblo, no solo a las demás naciones, no solo a su familia, sino a todo aquello que viniera con necesidad por la sabiduría y la autoridad que Dios había puesto. Porque José siguió siempre caminando de acuerdo a su llamado. Y dice la palabra: y enviaron a decirle a José, ya los hermanos después de años: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José. Dice: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! José comprendió cuál era el verdadero destino y cuál fue la razón por la cual debió pasar por tanta adversidad. Más de 400 años después, Moisés también vivió miles de dificultades, siendo llamado por Dios para libertar a su nación de esa misma nación que muchísimos años antes había tenido a José como una autoridad y a todo el pueblo de Israel, donde lo recibieron y donde con el tiempo se multiplicaron. Y los faraones que no conocían en las siguientes generaciones al pueblo de Israel ni al Dios del pueblo de Israel, los pusieron como esclavos. Y durante más de 400 años, siendo esclavos en Egipto, Moisés es llamado y tuvo que pasar por un montón de dificultades. Pero también Moisés se dedicó a vivir conforme al llamado que Dios le hizo. Y de acuerdo a vivir de esa manera, la vida de Moisés hizo que se alterara todo un imperio, haciendo que el faraón de Egipto dejara ir libre a toda la nación del pueblo escogido. Uno de los milagros más tremendos que relata la Biblia nos muestra cómo la dificultad a la que se enfrentaba el pueblo de Dios cuando salió en libertad al desierto y se arrepiente el faraón y sale con todo su ejército a buscarlo para volverlos a llevar a la esclavitud. Se abre el Mar Rojo en dos y hace pasar a todo el pueblo de Israel y frente a Faraón con su ejército, al querer atravesar también el mar para atraparlos y volver a la esclavitud, las aguas vuelven a su cauce y encuentra el faraón y todo su ejército la muerte al cerrarse el océano y ahogarse en el intento. Y podemos leer en la Biblia a David, a Daniel, a Ruth, a Esther, a Nehemías, a Pablo, a Silas. Para todos ellos, las adversidades se convirtieron en aliados de sus vidas para alcanzar su destino.
Y eso sigue sucediendo en nosotros cuando ponemos la mirada en Cristo. Las circunstancias de la vida nos desafían y éstas van moldeando un carácter, van forjando una personalidad, van templando nuestro andar en Cristo, y entonces esas adversidades es cuando se convierten en oportunidades que nos llevarán a encontrar el propósito por el cual venimos a este mundo, porque hemos puesto la mirada en las cosas de arriba. Pero también hay gente que en medio de las presiones deja de mirar para arriba, donde está Cristo, como dice Pablo, sentado a la diestra de Dios. Entonces sucumben dejando de mirar la vida a través de la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante, hay algo que nunca debemos olvidar, y es que aunque dejemos de poner nosotros la mirada en Cristo, Él igual tiene puesta la mirada en ti, tiene puesta la mirada en nosotros para darnos la oportunidad, para volver a la senda que Él trazó a nuestras vidas. Dios siempre tiene una nueva oportunidad. Dios siempre tiene una nueva oportunidad. Cuando Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, dice que mirando al cielo levantó la vista y pudo ver su condición el pródigo. Y eso hizo que tuviera la fuerza y el ánimo para volver a la casa del Padre. El Salmo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene puesta la mirada sobre tu vida, iglesia amada. Dios tiene puesta la mirada sobre ti, joven, sobre ti, varón, que quizá estás luchando, estás desesperadamente mirando la vida desde la decepción. Porque algunos ante las decepciones o las circunstancias difíciles van despojándose del llamado porque dejan de ver la palabra de Dios como una forma de vida. Y mientras van sacando la mirada de arriba, van quitándose responsabilidades. Entonces eso lo lleva a tener que buscar siempre un responsable de sus fracasos aquí abajo. Pero cada uno somos artífices de construir nuestro destino. Y aunque pasen cosas inesperadas y repentinas, esas son las cosas que Dios puede usar para glorificarse mostrando su fidelidad. Porque nada nos puede separar de su amor que es en Cristo Jesús, dijo Pablo. Pero no se puede vivir echándole la culpa a uno, echándole la culpa al otro en la vida. Cada uno es responsable de las decisiones que toma. Cuando Pablo le dice a los colosenses que hay que poner la mirada en las cosas de arriba, se refiere a vivir de tal manera que mi estilo de vida se alinee con la palabra de Dios y no con una mentalidad egoísta, siendo indiferente a lo que Dios enseña. Encárgate de vivir como Jesús y Dios se encargará de promover tu llamado. Van a venir momentos de lucha, van a venir tiempos de rechazo y de angustia, peligros, amenazas, noticias inesperadas, pero nunca te desanimes, iglesia, porque los problemas te pueden llevar a una nueva etapa en tu vida. Todos tenemos que disponernos y decidir obedecer a la forma que Dios enseña para transitar nuestra vida a través de las Escrituras. Él es quien te va a dar sabiduría. Él colocará inteligencia espiritual para discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto y ejercitará tus sentidos para que tú puedas discernir lo que es bien de lo que es el mal. Mira, Dios te llama y debes aprender a conocerle a través de su palabra. Debes buscar encontrarte con Él a través de la oración, congregarte para edificar tu vida, para formar un carácter, para no abandonar. Y si no te puedes congregar por el tiempo por el cual está pasando en este tiempo la sociedad, tienes que conectarte, tienes que buscarte, tienes que participar. Participa de los grupos diferentes que hay en la iglesia, los grupos de oración, los grupos de conexión, los grupos de contacto unos con otros del día de oración, de los hombres, mujeres, legado, que es el grupo de jóvenes, y a través de Kids y de todos los ministerios y de todas las opciones que puede tener la iglesia para poder relacionarnos y aprender y edificarnos a través de la palabra de Dios. Porque Dios te llama. Dios está llamando, Dios sigue llamando. Él es el que sabe por dónde debes ir para hacerte llegar y sacar adelante tu llamado, pero no te tienes que olvidar que hay una parte que tienes que hacer tú. Porque cuando no se desarrolla el carácter para sostener el llamado, uno se empecina en hacer las cosas con su propia versión del Evangelio. Y es ahí donde aparece la frustración y el abandono de muchos.
La palabra esfuérzate dice valiente, persevera, soporta, prepárate para la milla extra. Todas esas palabras muchos la entienden y muchos se esfuerzan, pero si no hay sumisión a las Escrituras, todo lo que se puede hacer no es más que tratar tosudamente de desarrollar un llamado que muchas veces termina en decepción y desconfianza. Entonces se pisotea el llamado por querer llevarlo por su propia cuenta y la convivencia entonces a veces se vuelve intolerable. Por eso Dios le dice a Josué, en Josué 1, versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, no a alguno, no a lo que me gusta, dejar lo que no me gusta, aceptar y buscar cuál es la verdad a través de las Escrituras y a través de la persona de Cristo, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El no tener una formación espiritual a través de las Escrituras es la causa de tanta frustración y dolor innecesario en gente que al tratar de conseguir seguir a Cristo y convivir en la iglesia no encuentra el resultado que desea porque vive sin poder formar relaciones profundas con las demás personas a través de la palabra de Dios. Podemos manifestar tener un llamado, pero si la convivencia no está cimentada en la confiabilidad, en la transparencia y la humildad para estimar y valorar a las personas que están a mi alrededor, cuando venga la dificultad, cuando aparezca alguna ofensa, alguna corrección o algún malentendido, todo correrá peligro de desmoronarse como un castillo de naipes. Por eso Pablo le dijo estas palabras a los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, nos van a decepcionar en la vida, pero la decepción no es un lugar para quedarse a vivir. Hay que decidir salir y volver a confiar porque los que viven decepcionados con la vida son los constructores de relaciones superficiales por causa de la desconfianza. Todos estamos llamados a desarrollar labores en diferentes áreas de la sociedad, amas de casa, profesionales, servidor o servidora pública, empresarios, empleados, deportistas, músicos, artistas, etc. No importa la labor. Aquella persona que hace lo que hace honrando a Dios, vivirá dando honor a su llamado y de esa manera se irá desarrollando con una vida de gratitud y eso es lo que marcará la diferencia. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si fuiste llamado a ser ministro del Evangelio, predicador, pastor, servidor o cualquier ministerio que se pueda desarrollar en la iglesia, cuando vengan las dificultades, tienes que tener en claro que no debes abandonar. Honra a Dios en las dificultades, pero no te pases la vida buscando excusas o buscando culpables con argumentos para salirte. Si Dios nos dirige, si Dios nos dirige siempre, vamos a estar dispuestos a encontrar una solución a través de buscar juntos la verdad en lugar de pretender imponer una razón. Porque pensar de esa manera significará una parálisis para una buena convivencia y entonces hará detener tu llamado. Esos hombres y mujeres en la Biblia, mientras los demás se quejaban y buscaban excusas, ellos marcaron una diferencia cuando buscaron honrar a Dios con su llamado. El fracaso en la vida viene cuando las excusas son más grandes que el llamado. Proverbios capítulo 12, versículos 24, dice, trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Siempre habrá alguna persona o una circunstancia que se pueden convertir en un argumento válido como excusa para detener o abandonar la carrera. Las personas que ven en otras personas o en las circunstancias a los culpables de sus desdichas hacen que los sueños que un día tuvieron quizás se convierten en pesadillas. Porque cuando los justificativos y las excusas son más grandes que tus sueños, es cuando aparece un sentido de derrota. Pero la gente que permanece a pesar de la dificultad es la clase de gente que trasciende, que marca una diferencia y que mantiene una estabilidad en su vida. Por eso nunca
debemos dejar de perseverar. Nunca debemos de dejar buscar en su palabra la presencia de nuestro Dios y conocerle a Él, porque a través de su palabra es donde se forma el carácter y en su palabra es donde encontramos la fuerza para obedecer y hacer con gratitud la labor que nos fue encomendada. Por eso debemos perseverar en orar, debemos perseverar en leer, debemos perseverar en congregarnos y debemos perseverar en meditar su palabra, aun cuando no se tengan ganas de hacerlo. La carne siempre pondrá excusas, pero nosotros tenemos que aprender a morir a esas emociones negativas. La clase de gente que Dios promueve y puede dejar un legado para los demás es seguramente la clase de persona dispuesta que ha permanecido a pesar de todo. En el tiempo de Jesús, los conquistadores romanos habían impuesto una ley que decía que si un soldado romano le pedía a un judío que le ayude, éste debía llevar la carga por el recorrido de una milla. De negarse, el judío era sometido a ser castigado con latigazos y cárcel. Entonces, al recorrer la milla, los judíos dejaban la carga tirada y se podían ir. Pero Jesús dice en el Sermón del Monte algo tremendo. Mateo 5:41, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Jesús enseña que el que se atreva a hacer lo que Él manda será la clase de persona que recibirá respeto y honra y marcará una senda para los otros que vienen detrás. Por eso se pone tan de moda en diferentes círculos sociales y algunas veces hasta círculos seculares donde se dice tienes que estar dispuesto a caminar la milla extra en la vida. Porque es inspirador cuando alguien de la dificultad saca el mejor recurso en su vida y en medio de la adversidad o de una lucha se atreve a recorrer la segunda milla que nadie le pide. Y esa es la clase de persona que marca las diferencias. Pero es terrible cuando la gente no asume responsabilidades con la vida y sobre todo cuando no se entiende que la vida en Cristo consiste en vivir de una manera responsable frente a su palabra. Entre los hijos de Dios no deberían existir excusas. Puedo tener debilidades, puedo tener conductas que a veces manchen mi reputación, pero debo enfrentarlas con la verdad y sin excusas y tener la responsabilidad de ir al Señor para poder descargar y recibir su perdón y su restauración. Debo asumir mi responsabilidad, debo perseverar en decidir abandonar el pecado y enfrentarlo con la palabra de Dios. Proverbios capítulo 24, el 16a, el versículo, la primera parte dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso significa vivir en el llamado. Si persevero en hacer su palabra, Él me llevará a un crecimiento y una madurez espiritual. Mira, como pastor es mi anhelo que podamos ser esa clase de personas que permanecen y que con el paso del tiempo puedan decir de nosotros que somos la clase de cristianos que han trascendido porque han batallado, sacando de las debilidades y de la adversidad sus mejores recursos. El joven que saca una carrera adelante, la pareja que se dispone a levantarse de una derrota y avanzan hacia la meta de querer envejecer juntos, las personas que buscan solucionar sus diferencias y se disponen a comenzar con más fuerza una relación utilizando el arma del perdón para destruir el orgullo, el joven que decide abandonar una relación adictiva al sexo promiscuo, el hombre o la mujer que decide dejar relaciones fuera del matrimonio para comenzar a reconstruir los muros de la familia con pureza, con honestidad. Personas que deciden dejar un pasado de derrota atrás para dejar una huella en los que vienen adelante, en los que vienen después, a los hijos, a los nietos, a la descendencia que deberá enfrentar tiempos cada vez más difíciles. Mira, esa es mi oración como pastor, que la gracia del Señor vaya en aumento cada día en tu vida y que prosperes en todo, esperando entrar por las puertas que se abren, sacando la mejor versión de ti, sabiendo que así como los hermanos de José, va a haber gente que te va a envidiar, va a haber gente que se va a molestar cuando Dios te promueva, porque hay un enemigo que pone pensamientos que quieren derribar todo y destruir todo lo que Dios construye.
que siempre habrá gente que va a envidiar tu progreso, que siempre se van a levantar voces que te van a criticar, y algunos que se fueron estarán esperando que fracases para hacer de ti un comentario, un sarcasmo en las redes, para desprestigiar, honrar tu labor. Pero tú tienes que buscar vivir la vida de tal manera que puedas presentarte de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo, su discípulo. Nunca dependas de lo que la gente diga de ti, a menos que la gente que merece respeto para su vida te diga algo que merece ser escuchado. Donde no hay problemas es porque no hay vida. Pero mientras tengas vida, significa que habrá problemas, pero que Dios siempre tiene una buena oportunidad para glorificarse en ella. Si quieres salir adelante, tendrás que enfrentar presiones, digan lo que digan, porque fuimos diseñados para trabajar, para servir y para soportar aflicciones. Fuiste diseñada para soportar presión y poder predicar con tu vida, dando un mensaje que sacará lo más valioso de lo más profundo de ti, para dar tu mejor cariño, tu mejor afecto, tu mejor servicio, tu mejor labor y tu mejor trabajo. Y en medio de la dificultad puede salir lo mejor de ti. Porque cuando llegamos a lo último de nosotros es cuando comienza el Espíritu Santo a sacar de ti lo ordinario y en la milla extra te conviertes en alguien extraordinario, porque nadie te podrá separar del amor de Dios. Las dificultades te van a llevar a una etapa nueva de tu vida y se podrá ver la mejor versión de ti que Dios tiene para mostrar al mundo y a todo el universo lo que es capaz de hacer el Señor con un corazón valiente. Entonces los ángeles, cuando tú levantas tu voz, cuando proclamas a Cristo, cuando declaras alabanza, ellos danzan contigo y hay fiesta en los cielos. Isaías 41, del 8 al 13, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Estos son tiempos difíciles. La palabra de Dios lo vaticinó y lo anticipó hace miles de años. Pero nosotros debemos seguir honrando a nuestro Dios. Por eso, honra tu llamado. Sigue a Cristo. Comparte su amor en el lugar donde estés. Y Él te pondrá en honra a donde quiera que tú vayas. Juan capítulo 12, versículos 26. Y con esto terminamos. Dice Jesús: si alguno me sirviere, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Wow. Vamos a orar, iglesia. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por las pruebas, las dificultades y gracias por todo lo que estamos viviendo, Señor, y padeciendo. Porque aunque nada podamos ver, Señor, tu llamado, Señor, es irrevocable y a veces en medio de las dificultades, Señor, queremos abandonar. Muchos estamos pasando quizá por debilidades, por circunstancias adversas y muchos estemos a punto de querer dejarlo todo. Señor, trae ánimo pronto. Señor, trae una nueva fuerza a tu iglesia. Padre, y que todos podamos entender de que tú nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado. Y siempre sacarás al otro lado nuestras vidas en victoria, porque tú venciste, nosotros también podemos vencer. Gracias, Señor, por el gozo, por la alegría y por la victoria en la cruz que nos diste, Cristo amado,
habiendo resucitado de los muertos y habiéndonos permitido a nosotros resucitar juntamente contigo. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a hacer sal en esta tierra. Te pido por los que sufren, por los que hoy están padeciendo necesidades, por aquellos que están enfermos y están necesitando, Padre, sanidad. Que tu palabra, Señor, de sanidad llegue a sus vidas, a sus cuerpos y traigas una restauración. Que te glorifiques y permitas que esas personas puedan ver tu propósito. Así como un día lo pudo ver Job, lo pudo ver José, lo pudo ver Elías, lo pudo ver María y lo pudieron ver tantas personas, Señor, que salieron al otro lado y hoy sus nombres están escritos por toda la eternidad en el libro de la vida. Yo te doy gracias porque siempre después de la noche, cuando más arrecia la oscuridad, es porque pronto viene un nuevo amanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Con tu corazón dile, a ti me rindo. A tu buena voluntad. Y te pedimos en el nombre de Jesús, vuelvas a traer vida sobre cada uno de nosotros. Dile a Él, con tu aliento, dile sopla y cumple, Señor, tu voluntad. Dile con tu gran poder.
oportunidad, en quien puedo confiar, quien no pierde batallas, el Rey y Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Dile: yo confío, Señor, rindo mi voluntad, me rindo entera y completamente a ti, Jesús. Solo a ti, solo a ti, yo me rindo. A ti, Señor, a ti me Gracias por compartir con nosotros este tiempo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Hay un nuevo amanecer. Dios te bendiga. Gracias.